bienvenidos a Aperitivos Literarios, bienvenidos al canal YouTube de la Biblioteca de San Javier. Hoy tenemos con nosotros a Paco Rabadán Aroca y es un placer tenerlo aquí en la casa y espero que lo disfrutéis y que disfrutemos de esta conversación sobre literatura, sobre libros, con uno de los autores de Murcia más prolíficos, ¿eh? Y que bueno, que ahora hablaremos de tus obras y eso. Y en fin, pues eso, un saludo para empezar, Paco. Muy amable, Tony. Encantado de estar con vosotros en estos aperitivos, aunque sea literario. Yo, en primer lugar, quiero agradeceros, primero, que hayáis contado conmigo para invitarme a este aperitivo. Y, en segundo lugar, quiero felicitaros por la iniciativa, porque, ¿sabes lo que pasa? El mes pasado fue el mes de abril. El público sabe, los que nos están viendo, que el día 23 es el Día del Libro, y eso ocasiona pues que la semana, el mes de abril, esté repleto de actividades que tienen relación con el libro, hasta el punto de que algunas veces a los autores nos desbordan y tenemos que decir que no a algunos compromisos para que no se solapen con otros. Pero decía que os felicito por esta iniciativa porque vosotros la habéis desplazado al mes de mayo. Y eso es muy bueno, porque el Día del Libro tenía que ser todos los días del año. Claro. Y es genial que en mayo recordemos y sigamos manteniendo vivos porque los libros, no solo lo concentremos todas las actividades, que en eso tenéis mucha culpa, las bibliotecas, en el mes de abril. Pero bueno, en este caso, la de San Javier, acierto pleno. En el mes de mayo vamos a continuar hablando de libros. Muy bien, estupendo. Bueno, pues me toca presentarte, hacer una breve introducción y después seguimos con la conversación. Paco Rabadán Aroca es escritor murciano, nacido en Murcia en 1972, reside en la localidad de Alcantarilla, desarrolla su trabajo como escritor, guionista y profesor de escritura, participando también en diversas publicaciones de prensa e internet. Está considerado como uno de los escritores murcianos de referencia en el panorama literario actual, entre otras cosas, por los premios literarios que atesora. Ha sido finalista del Premio Internacional Novelas Ejemplares de la Universidad de Castilla-La Mancha en el 16, finalista del concurso de relatos Rendibú en 2012, finalista del certamen de novela Felipe Trigo de Badajoz en 2011, que es es un premio muy, muy importante, finalista del certamen de novela Juan Pablo Forner en 2010, ganador del premio de Ciudad de Jumilla, otro gran premio, en fin, y podríamos seguir, finalista del premio Vargas Llosa de novela y unos cuantos reconocimientos más, ¿no? Esto, desde luego, habla de ti por sí solo. Es uno de los escritores murcianos de referencia en el panorama literario actual, sobre todo por su marca personal a la hora de escribir y por su prolífica obra. Hablaremos aquí de su novela Corazones enterrados, pero lo podríamos hacer del héroe que murió 2 veces, ahí está, el héroe que murió 2 veces, de Pensión completa, Los caprichos de Dios, Símbolos del pasado, Tierra y agua, cuentos de horror, IVA, envidia, cada uno con su tema, pereza y gula, en fin, y lo que no está aquí en la lista. Antes de hablar de tu libro, queremos conocerte. Y para empezar, me gustaría que te presentaras tú, que nos dijeras cuál es un día en tu vida, habitualmente, qué es lo que haces. Bueno, yo soy una persona muy sencilla, que lleva una vida ajetreada, que no estresante. Estresante ya sabemos que es malo, pero ajetreado es bueno estar ocupado. Tengo 49 años, estoy casado, tengo un niño de 10 años, trabajo en la comunidad autónoma, me dedico a la comunicación, me dedico, como bien has dicho, también a dar clases de literatura, cursos, talleres, etcétera, etcétera. Mi vida pues, se diferencia en 2 planos los 2 aspectos profesionales que desarrollo. El primero, el que ya he comentado, en la comunidad autónoma, en el área de comunicación, y el segundo, del que creo que venimos a hablar esta mañana en estos aperitivos, el de la escritura. Hace tiempo ya que pasó a ser una actividad profesional. Empecé, pues yo creo que como empiezan todos los escritores, de ahí tanto premio en los concursos, porque yo empecé mandando mi obra a los concursos, hasta que en un momento determinado ganó el premio de novela Ciudad de Jumilla, y allá me empieza a sonar el teléfono. Allá una editorial y te dice que si tiene algo más, que se lo mande, etcétera, etcétera. Entonces,
en realidad yo llegué a esta segunda actividad, a la de escritor, y llegué accidentalmente. Y te diría que incluso tarde, porque creo que el primer premio, o cuando yo decido mandar el primer premio que fue de relatos, no sé si tenía ya 35 años. Lo que sí soy es un lector, o fui un lector muy precoz. La lectura siempre me ha acompañado desde bien pequeñito. Mi madre me quiere mucho y yo estoy seguro de que esa dice que yo con 3 años escribía. No lo sé, no lo voy a poner en duda porque, porque, bueno, y también dice que soy guapísimo, ¿no? Pues como todas las madres, ¿verdad? Entonces la lectura sí es verdad que me ha acompañado toda mi vida. Soy el menor de 5 hermanos, con lo cual he tenido la fortuna de que en mi casa siempre ha habido biblioteca, siempre ha habido libros de mis hermanos mayores, de mis 2 hermanos y 2 hermanas mayores, pues con lo cual desde muy chiquitito pues me aficioné a la lectura. Mi día a día, como he dicho, se desarrolla entre esas 2 actividades, entre la del trabajo en la comunidad y en la de la literatura, que, hombre, ahora yo creo que el público se preguntará, ¿y cuál de las 2 te gusta más, no? La literatura, pero bueno, también el público es consciente de que solamente de la literatura en este país no se puede vivir. Ni siquiera cuando nombramos a grandes nombres de la literatura en este país tienen que hacer muchas más cosas aparte de escribir y de publicar un libro. A mí me gusta definirnos a los escritores, somos como obreros de la cultura. Vamos haciendo muchas chapucicas por aquí y por allí, y sí, al final pues te da un sueldo. Muy bien. Mi día a día transcurre, como te decía Tony, entre esas 2 actividades. Muy bien. La otra pregunta que te vamos a hacer, siguiendo el guión que le solemos hacer en estas entrevistas, es si conoces San Javier, que sé que sí. Pero claro, dinos, ¿cuál es tu relación con San Javier? Bueno, mi relación con San Javier, pues a mí me gusta también mucho el deporte, siempre que puedo lo practico y si puede ser a diario, pues mejor. Entonces, pues allí tenéis una carrera de atletismo que creo, lleva ya 4, 5 o 6 años, que es la carrera que organiza la AGA, la Academia General del Aire, y esa pues la he corrido pues, prácticamente todos los años, excepto el año pasado, que por la pandemia y no se pudo hacer, que este año espero que la hagáis. Yo creo que ahora mismo ya se están retomando las actividades deportivas. Entonces, principalmente lo conozco de eso. Lo conozco también de una competición que hay de nado en agua abierta, ahí en vuestra que se hace en verano, creo que entre finales de julio y principios de agosto. Conozco San Javier, por supuesto, de pequeñito, de ir con mi familia, bañarnos allí cuando mis padres alquilaban alguna casa allí en San Javier. Tengo amigos allí como tú, como Pepa de la biblioteca. Y claro que hay relación con San Javier, pero ¿quién no tiene relación con San Javier o conoce San Javier? Sí, es cierto. Aquí es una de las costas del Mar Menor, en donde pues casi todo el mundo de Murcia ha pasado algún tiempo, ¿no? Por aquí, ¿no? Con este Mar Menor. Sí. Es cierto. Bueno, pues ya conocemos un poquito quién eres. Hemos hablado de tu relación con San Javier y vamos a centrarnos un poco más en una cosa que nos interesa a todos, y es qué estás leyendo ahora mismo, qué leen los escritores, ¿no? ¿Qué está leyendo Paco Rabanne ahora mismo? Pues ahora estoy con Luis Landero, me lo han recomendado mucho. No soy yo de superventas ni de libros que se venden mucho, porque eso generalmente, no sé, no acierto luego cuando los veo, pero sí reconozco que me está gustando mucho. Seguro que lo tenéis en la biblioteca y se lo recomiendo al público que nos está viendo, que es La lluvia fina. Luis Landero es un escritor magnífico y yo había leído ya cosas antes, pero desde luego creo que nunca había tenido ninguna novela suya en la repercusión que está teniendo esta. Me la aconsejaron unos amigos y la leí. Estoy casi terminándola y me está gustando muchísimo, muchísimo. Estoy disfrutando, ahora yo no sé si es cosa de la edad, Tony, permíteme el paréntesis, pero estoy disfrutando mucho de las novelas que tienen personajes con mucha profundidad. Y solo le adelanto esto al público por si no lo ha leído y estará conmigo en que esa novela son personajes con un calado muy profundo y la estoy disfrutando mucho. Muy bien, pues será cosa de la edad, a lo mejor. A mí también sí. Me gustan las novelas estas y tal, como tú dices, profundas en el sentido de que los personajes
y tal, no son personas que hacen cosas, sino que son personas que sienten. Y eso se trasluce en las páginas, ¿no? Y ese es el tema. No es acción, sino que es vida, ¿no? Es vida, en estado propio. De hecho, y ya no digo nada más sobre esa novela, para terminar la recomendación, en realidad la trama es muy sencillica. Es una trama muy sencilla. Todo el protagonismo lo tienen los personajes. Y oye, ese innovador esquema de novelas me está gustando mucho. Y sí, Tony, es cosa de la edad. Porque si tú recuerdas cuando eras más jovencito, nos gustaban las novelas de más acción, éramos muy de género negro, donde hubiera, leíamos las novelas de, a lo mejor, de Santiago Posteguillo, donde hay mucha guerra entre romanos y tal. O sea, nos gustaba un poquito más la acción. Y yo estoy convencido de que los lectores, conforme vamos cumpliendo años, buscamos en la literatura lo mismo que en la vida, y es momentos más sosegados y buscar en las personas esa esencia del ser humano. Y yo creo que es cosa de la edad. Pues vamos a la siguiente pregunta. Ya sabemos que estás leyendo ahora mismo. Háblanos de tus autores favoritos, aunque eso es difícil, pero nómbranos unos cuantos autores que a ti te hayan marcado o que gustaría que quien nos está escuchando y tal conociera. Sí, bueno, la lista que yo tengo de autores favoritos es muy larga, es muy larga. Ya he dicho que yo empecé a leer de muy chiquitito, entonces pues desde Conan Doyle, ¿no? Fíjate, si uno quiere saber algo un poco de dónde viene o el germen de la novela policíaca que ahora está tan de moda, pues viene, pues fíjate, pues de Conan Doyle, Agatha Christie, etcétera, etcétera. Sería muy larga. Lo que sí voy a aprovechar esta pregunta es para recomendar al público que le dé una oportunidad a los autores murcianos. Tenemos autores que mmm, se conocen muy poquito porque sí que los autores murcianos trabajamos mucho, pero tenemos muy poca repercusión. No sé si es por culpa del mercado editorial o por lo que sea, por la razón que sea, pero hay autores buenísimos. Mira, tiene a José Antonio Jiménez Barbero, que acaba de publicar una novela policíaca que se llama La Facultad. Se llama La Facultad, ya entenderán, el público ya seguro que se imagina que es que toda la trama policíaca ocurre en la facultad. Bueno, los consabidos, Jerónimo Tristante, Paco López Bengual, son autores ya muy reconocidos, más o menos de cuando yo empezamos juntos, Paco López Bengual, Jerónimo Tristante y un servidor. Poetas como Álvaro Perdigón, aquí murciano, este es canario, pero lleva en Murcia toda la vida, con lo cual podemos considerar que es canario. Y bueno, la lista sigue y sigue, solo hay que hacer una consulta en Google, poner escritor murciano o escritores murcianos y aparece una lista infinita. Y yo le pediría al público de verdad que le dé una oportunidad. Hay de todos los géneros, gente que escribe novela histórica, gente que escribe novela policíaca, muy buenos poetas. Mira, Pedro Alberto Cruz, que la gente lo conocerá de su época de político y todo eso. Bueno, pues resulta que es un poeta extraordinario. Pues también tiene varios libros de poesía publicados, creo que con Liliputienses, con Docushow, con estas editoriales, y le pediría al público que se acercara a ese tipo de poesía. Y en narrativa, bueno, escritores murcianos, un montonazo. Que le den una oportunidad porque se disfruta mucho, porque son autores cercanos y son personalidades prácticamente pues, como somos los murcianos. Pues sabes que luego te voy a hacer una pregunta sobre eso. ¿Tienes un altavoz puesto? No Vale, sé si se escucha algo de reverb, pero no tengo el altavoz, solamente te escucho con un altavocito pequeñito que tiene el ordenador. Vale. Luego esto lo editamos, no pasa nada. Vamos a seguir. No, es que suena un poquito y tal, pero luego eso yo lo edito y se queda bien. Es que no ¿Vale? tengo micrófono. Vale. Y yo tampoco. Así que se No, te oye oigo bien. bien. Te oigo pues, Vale. como se oye en este tipo de conferencias. Muy bien, estupendo. Pues vamos a tomar luego corto y ya está, ¿vale? Mira, de lo que has hablado y tal sobre los escritores murcianos, de eso te voy a hacer una pregunta luego más adelante, porque es cierto que hay un boom de escritores murcianos y eso Muy tiene que ser, bueno. sí, eso tiene que ser por algo. Ahora vamos a pasar a una fase de la entrevista que son 3 preguntas por las cuales se supone que la gente te va a conocer. Son 3 preguntas que tienen que ver con temas diferentes y con las respuestas
nos hacemos una idea de quién eres. La primera pregunta es, ¿qué es lo que más detestas y qué es lo que más amas? Lo que más detesto es la avaricia. Sí, porque solo puedo decir una cosa, ¿verdad? Porque solo me va a dejar decir una cosa. La avaricia no la soporto en ninguna de sus facetas. Me da igual que sea en dinero, que sea en comida, que sea en tener el mejor coche, que sea la ausencia de humildad. No lo soporto en nadie, en nadie. Uh-huh. Lo que más amo ahora mismo es mi familia, a mi mujer y a mi chiquitín. Es lo que más amo ahora mismo, lo que más quiero, y eso es el centro de mis intenciones y de mis propósitos. Muy bien. La avaricia No la soporto. no la soportas. No Y la tu soporto. familia, ¿no? Tu familia, las personas cercanas, etcétera. Muy Sí, bien. sí, sí. Bien. La segunda pregunta, ¿cuál ha sido por ahora tu mayor triunfo? Es difícil, pero Sí. Hablamos literariamente, porque mi mayor triunfo no. pues, fue Hablamos en general. En tu vida, ¿cuál ha sido por ahora, consideras tú, que ha sido el mayor triunfo? indiscutiblemente tener a mi hijo. En la parte que yo hice, que fíjate que no es nada. Si triunfo se puede conseguir que tengo algún mérito en tener el hijo que tengo. Ese sería el mayor triunfo de mi vida. Literariamente, haber conseguido a lo largo de estos 15 años que llevo dedicado a esto, dedicado a la escritura, en haber conseguido un público fiel, que a lo mejor no es mucho, pero sí que es muy fiel y está esperando que saque una novela para desplazarse a la librería a adquirirla. Esos Muy serían mis bien. dos. Muy bien, está bien. Son dos muy buenos éxitos, ¿eh? Y los dos te cambian la vida. El primero sobre todo, desde El luego. primero sobre todo. Lo Bueno, sabemos bien y los padres que nos están viendo lo saben muy bien. sí, sí, sí. Bien, falta la tercera pregunta para conocerte mejor. Y es una pregunta que puede parecer una tontería, pero sí dice de uno. La pregunta es, ¿cómo te gustaría morir? Uf, Ya. uf, uf. Muy buena pregunta. Muy buena, o sea, te lo dice puedo presumir de ser un especialista en comunicación. Cuando tú le hagas una pregunta a un entrevistado y no sepa muy bien qué contestar, esa pregunta es buenísima, ¿no? ¿Cómo me gustaría de viejo? Me gustaría disfrutar mucho más la vida todavía, más que es que es como, claro, ¿cómo me gustaría morir? Bueno, pues de la manera menos dolorosa posible. Desde luego que sí. Y me tienes que dejar cañada un poco más. Claro, claro. Solamente ya te he dicho cómo me gustaría morir, pero sí me gustaría que la gente tuviera un solo recuerdo mío. Es la etiqueta de que he sido buena persona. Yo he vivido el fallecimiento de mi padre, hará 2 años, y la frase que se repitió durante el velatorio, durante el entierro de todos los amigos, que fueron muchísima gente que conocía a mi padre, todos me decían, era una buena persona. Fíjate qué frase más sencilla, Tony. Claro. Me gustaría que la gente, y me esfuerzo, o sea, no es una petición que hago a lo loco, me esfuerzo por ser buena persona, y creo que la mejor etiqueta que te pueden poner en la caja antes de echar las palas de tierra encima, la mejor etiqueta era una buena persona. Con eso me conformo. Es difícil ser buena persona A veces. sí, y para ser buena persona tiene que estar uno en paz consigo mismo y no albergar envidias, no ser un avaro, esas cosas que hemos hablado antes, ¿no? Y tal, estar tranquilo con uno mismo. Entonces, pues Sí, puede resultar ser una buena persona. sí. Y Y ayudar, sobre todo ayudar. Cuando te lo piden, de verdad ayudar, porque sí es verdad que yo percibo a mis 50 años que voy a cumplir que la solidaridad es una virtud que poco a poco va descendiendo. No sé si es una percepción subjetiva, pero creo que la solidaridad cada vez se va perdiendo, nos volvemos más egoístas, nos encerramos más en nuestro mundo y solo existe el yo, el yo, el yo. Para que te pongan esa etiqueta, estoy convencido de que hay que ayudar a la gente siempre que se pueda.
No solo económicamente, se puede ayudar con un buen consejo, se puede ayudar escuchándolo cuando tiene un problema. Hay muchas formas de ayudar, ¿no? No tiene por qué ser siempre económicamente, ¿no? Creo que ese es el camino. Estoy contigo, pero estamos aquí para hablar de corazones enterrados, ¿verdad? Te hemos traído para hablar de... Eso es. Muy bien. No me hagas Cuéntanos... no me hagas hacer como umbral, ¿eh? No me hagas Claro, hacer como umbral. claro. Eso es. Cuéntanos, sin destripar el libro, porque no se debe hacer, ¿en qué se van a sumergir los lectores cuando lean tu novela Corazones enterrados? Pues mira, es una novela policíaca ambientada en Murcia en la época actual. La novela la escribí hace 5 años, cuando yo escribo esta novela y cuando se publica, que fue enseguida siguiente, y hace 4 que se publicó, fue terminarla y enseguida me la publicaron. Era la única novela policíaca que había ambientada en Murcia en la época actual. Jerónimo Tristante ya había una novela ambientada en la famosa 1969, que aprovecho y recomiendo a los lectores que si no han leído esa novela de Jerónimo Tristante que la lean. Pero ambientada en la época actual, con los problemas actuales, era la primera novela policíaca que salía. Ese hándicap ya me lo voy a quedar para siempre. Una novela policíaca donde la protagonista es una chica que ha sido policía y que va a robar, que los murcianos queremos mucho. Y ya ahí puedo decir. Un robo, la novela se basa en un robo y en una investigación policíaca. Y todo eso transcurre por las calles. Muy bien. Hablaremos luego un poquito más de la novela, pero con respecto a lo que hemos estado hablando sobre Murcia, la gitanía de Cervantes se ambienta en Murcia. En la obra de Miguel Espinosa, Pérez Reverte, María Dueñas, se habla de Murcia y de la región. Pepe Carballo de Montalbán toma vino en el Rincón de Pepe, que todo el mundo lo conoce en Murcia, una taberna que, bueno, yo la he conocido muy diferente a como es ahora. Javier Puebla, Manuel Moyano, Paco López Mengual, Jerónimo Tristante, José Bocanera, Diego Sánchez Aguilar, Miguel Ángel Hernández y tú, entre otros muchos, habláis de Murcia, o es Murcia el lugar en donde se desarrollan las tramas, ¿no? Así que dejemos Nueva York, Roma, París, ¿no? O los mares del sur, y Murcia parece que manda, ¿no? ¿Qué tiene Murcia para ser tan literaria? Pues precisamente una de las reivindicaciones que yo persigo con Corazones enterrados en el momento de ambientar eso, una novela policíaca en la época actual y en Murcia. Porque yo como lector de novela policíaca y de novela negra, pues también estaba un poco cansado de que siempre, como tú bien dices, Nueva York, Madrid, Barcelona, mucho, algunos se ha atrevido con Sevilla, y estaba un poco cansado de decir, pero vamos a ver, si es que al final una novela negra, Murcia tiene todos los ingredientes que puede tener una ciudad para escribir una buena novela, en este caso con una novela policíaca. Pero bueno, a nadie se le escapa la historia que tiene Murcia. Es decir, si tú quieres escribir una novela histórica, pues fíjate, yo tengo una ambientada que es Los Caprichos de Dios en Murcia en el siglo XVIII, el siglo de oro murciano, el siglo donde coinciden personajes que aparecen en mi novela como el obispo Belluga o Francisco Salcillo. Murcia tiene, ya no te voy a decir qué es lo que tiene Murcia superior a otras, pero tiene exactamente como mínimo, tiene lo mismo que puede tener Barcelona, que puede tener Madrid, para que sea escenario de una novela, del género que sea, Has puesto unos ejemplos magníficos que espero que el público retroceda luego en el vídeo y diga, voy a tomar ahora nota de lo que ha dicho Tony, porque has nombrado a Miguel Ángel Hernández, que se me ha olvidado antes cuando hemos hablado de esos autores que hay que leer, con El dolor de los demás, que además fue el libro murciano del año 2019, creo. Así fue. Y Cervantes, ya te digo, con La gitanilla, quiero decir que no, y muchos más, ¿no? Vamos a seguir con tus libros, en tus novelas. Se habla de intrigas, de muchas otras cosas, pero además hay humor, más o menos explícito, ¿no? Situaciones inquietantes, giros imprevistos, pero en todas ellas, de una u otra manera, según he leído en otras entrevistas y he rebuscado, hay denuncia social, ¿no? En esta, y tratas temas como la especulación urbanística, ¿no? Sí. Muy presente en Corazones enterrados.
Es novela de evasión, luego hablaremos de los géneros que has tocado, que los has tocado todos, pero ¿cabe la denuncia social en la novela de evasión? Bien, lo que tienen que tener, porque ahora ya me dirijo, en vez de dirigirme al público, me dirijo a escritores. La denuncia social hay que hacerla cuando existe. Si está, es la obligación de cualquier intelectual, de cualquier persona que se dedica a la cultura, es obligación a ponerla de manifiesto. ¿De acuerdo? Pero no sacarse conejos de la chistera. Es decir, no busquemos conflictos donde no lo haya. Si lo hay, se denuncia, y si no lo hay, pues no te inventes cosas. Ese es el primer consejo que yo le daría a los escritores, sobre todo de nueva generación, que a veces quieren denunciar cosas que ni siquiera existen, ¿no? Hay que denunciar lo que hay que denunciar. Por supuesto que sí, tenemos la fortuna de que hay un público que lee lo que nosotros escribimos, que escucha la música que nosotros componemos, que mira las fotografías que los fotógrafos hacen. Los artistas tenemos una responsabilidad, y es también hacer visible a través de nuestro arte ciertas cosas que las vemos en el telediario y pasamos de ellas, pero son importantes. Es una responsabilidad que tenemos. Pero repito y subrayo, no encontremos fantasmas donde no lo hay. Si hay que denunciar la especulación urbanística, se denuncia. Pero que no olviden que el primer propósito es entretener. Es que el lector se lo pase bien, que esté acompañando a los policías detrás de Rosa Alcántara para atraparla. Ese es el principal objetivo. Y si luego puedes retratar una realidad social, que en el caso que ya he dicho, que hace 4 años que se publicó esta novela, estaba en todo y llevó a la ruina a muchísima gente, igual que los llevó a la riqueza, los llevó a la ruina en el periodo de un par de años, pues hay que denunciarlo para no cometer esos errores. Luego ya, en Pensión Completa, pues denuncia otra serie de cosas. Pensión Completa es lo que decías del humor, es una novela de humor, es una comedia. Pero no sigo, continúa con la entrevista. Muy bien, no, si aquí quien tienes que hablar eres tú, pero que vamos a hablar de esto, de los géneros que tocas, ¿no? Que es increíble, porque tocas la novela histórica en Los Caprichos de Dios y Tierra y Agua, la sátira y la comedia en Pensión Completa, la novela juvenil en Símbolos del Pasado, novela de intriga y policíaca en otras obras tuyas. Juegas con los géneros, quizá tenga que ver con tu faceta de profesor de escritura creativa, porque los dominas, pero explícalo tú. ¿Por qué escribes con distintas fórmulas estilísticas? Porque un escritor suele ser de un mismo palo, ¿no? Y tú, sin embargo, ¿por qué? Porque soy libre. A veces hay uso. Pero voy a argumentar. La base de todo es que soy libre. ¿Por qué? Hombre, he tenido la fortuna de que siempre he tenido otra actividad profesional. Es decir, yo entiendo al autor que solo se dedica a esto y que escribe la primera novela, funciona muy bien, y eso normalmente suelen ser las editoriales las que lo conducen y le dicen, oye, repite porque vamos sobre las fórmulas que funcionen, no improvises, repite. Esas son las mismas editoriales las que te empujan. ¿Qué me ocurre a mí? Que de las 6 novelas trato, aunque los géneros coincidan, el género histórico y tal, pero siempre he escrito lo que he querido, y al final, por eso también cada novela, o muchas de ellas, están 3 en una editorial, otra en otra editorial y tal, porque he querido siempre tener esa libertad de escribir lo que me apetezca. Pero es que o adelanto una cosa en primicia, a ti, para tu aperitivo de San Javier y para el público que nos está viendo, que no lo sabe nadie. En octubre del año pasado ha salido mi nueva novela. Con motivo del COVID, porque va a salir para la Feria del Libro de Murcia, pues no salió porque no se hizo Feria del Libro de Murcia. Ya está confirmada la Feria del Libro de Murcia para octubre de este año. Va a salir una novela mía que trata sobre la historia de también con cierto toque de humor, y quiero decir, voy a tener en cuestión de unos meses 7 novelas totalmente distintas. En primer lugar, por esa libertad que tengo y que puedo hacer o puedo escribir lo que quiera. Y en segundo lugar, odiaría que el público fuera
era como previsible. De decir, voy a sacar una nueva novela, ya se descuelga con otra novela histórica o con otra novela policíaca. Me gusta los lectores, porque yo también, lectores que a lo largo de estos años he conseguido, les gusta que los sorprenda con un tema, con un objetivo principal radicalmente distinto de todo lo que han visto hasta ahora. Esas serían las dos razones por las que mi obra es tan heterogénea. Muy bien, ha quedado clarísimo y muy bien explicado. Bueno, vamos a seguir, además, que aprovechando que eres profesor de escritura, ¿no? Y que con unas cuantas preguntas y tal, en la Biblioteca de San Javier tenemos un taller de escritura creativa que lleva un montón de años y entonces... Aplaudo, aplaudo a la Gracias. Biblioteca de San Javier otra vez. Muy bien. Bueno, y te vamos a hacer unas cuantas preguntas dirigidas a eso, a las personas que escriben, ¿no? La primera es, ¿tienes alguna manía a la hora de escribir? ¿Un horario, un momento, un sitio? No, en cuanto a horario, no. En cuanto a sitio, el estudio que estáis viendo, aquí en estos poquitos metros cuadrados donde me desenvuelvo, y sí tengo una manía por encima de todo, y es que necesito silencio. Yo sé que hay compañeros que les gusta ponerse música, en fin, que no, pero yo necesito silencio, silencio absoluto. No puedo concentrarme si tengo ruidos, si tengo música, como hay gente, a mí me da un poco de envidia eso, ¿no? Eso de que se pone un poquito de música y tal. No, no, no. Yo necesito concentrarme y para eso necesito silencio. En cuanto a eso, sí soy maniático. Ya no tengo más manías, por así decirlo. Bien, silencio. Está bien. Silencio. La segunda pregunta sobre ese tema de la escritura. ¿Cuál es tu proceso creativo? ¿Es reflexión? ¿Es análisis? ¿Es azar? Y tal, porque lo de la musa lo vamos a descartar, aunque igual es musa, no lo sé, pero Bueno, es eso. lo de las musas yo le diría a esos alumnos que tenéis en el taller de la biblioteca, que las musas o los musos, vamos a ser, o sea, son muy malos o son muy malas, porque llegan, te dan la idea, pero las 300 páginas de la novela las tienes que escribir tú. O sea, ellos llegan y te dan la idea general, pero esto, al final, el que tiene que teclearlo es el escritor. Y en mis talleres y en mis cursos y en mis clases, yo siempre recomiendo que se sea metódico, porque la narrativa, la poesía sí que es verdad que te puedes dejar un poco más llevar y sí es más fruto de lo que llevas dentro. La narrativa yo siempre la he entendido como un oficio, como un trabajo y como tal, si quieres que salga bien hay que planificarlo. Yo siempre recomiendo que lo último de cualquier relato que vayas a escribir, de novela, de ensayo, lo último sería el proceso de redacción, sentarse a escribir. Hazte un buen esquema, desarrolla bien los personajes, tírate 2, 3, 4 meses preparándolo todo como si estuviera en la línea de salida de una carrera, con esa tensión y con todo preparado, todo listo, no dejando nada al azar, para que cuando suene el disparo de salida te pongas a escribir y la novela sale en 3, 4 meses. Te has despegado novela. Planificación. Recomiendo planificación. Habrá, y esos mismos alumnos que nos están escuchando, habrán oído a otros compañeros míos decir que no, que también está muy bien ser un autor de brújula, que lo llaman así, le ponen esa definición, ser brújula, ¿no? De que es bueno sentarse y ponerte a escribir y lo que salga. Bueno, eso tiene mucho de postureo, entrevista, ¿sabes? Porque yo a todos los que conozco, y son muchos, muchísimos, y ellos me conocen a mí, eso es algo de postureo, todos planifican, más, menos, de una forma o de otra, pero todo se planifica. Una novela que va a tardar en escribirla, en el mejor de los casos, 6 meses, vamos a poner, una novela ya profesional, dedicada al mercado editorial, de que la puedas presumir de ella, de que se está vendiendo en el Corte Inglés, en el FNAC, en Casa del Libro. Eso es también una responsabilidad. Uno no se monta en una barca y se deja llevar por la marea. No, es una responsabilidad y es una responsabilidad profesional y tienes que sacar a la calle el mejor producto que seas capaz. Y eso yo realmente en mí y en los compañeros de profesión, todo el mundo se planifica, todo el mundo desarrolla sus personajes en una fichica aparte y luego cuando se pone a escribir coge la ficha y tiene su personaje.
les recomendaría, ante todo, planificación. Bueno, ¿nos estás diciendo que el escritor brújula es una farsa? Me atrevo a decir, y que me pegue en fuego quien quiera, que en narrativa de ficción tiene mucho de farsa. Que Todo el bueno, mundo planifica algo. Mira, aunque solo sea en la cabeza, aunque no lo apuntes en post-it o te hagas esquemas, aunque esté en la cabeza, tú has planificado algo. Tú no te sientas a escribir así, a esperar, a decir, pues mira, se va a llamar Pepe y va a tener este sesgo y resulta que viene el iceberg de este personaje. Es que eso no, es que no va a salir bien. Es que no va a salir bien. Nadie en su sano juicio se pondría a hacer algo así, se pondría a hacer un trabajo de planificación, pero lo elevo a cualquier profesión de esta vida. El fontanero que viene a cambiarte el grifo a tu casa y a lo mejor lleva 25 años de fontanero, antes de llegar a tu casa ha hecho una planificación previa y es cambiar un grifo, que eso para él es, no sé, como para nosotros rascarnos, ¿no? Todo el mundo hace una planificación. La poesía es distinta, repito. La poesía sigue otros parámetros. La poesía sí que es verdad que tiene que fluir, que por lo que me dicen mis amigos poetas, hay momentos y momentos, y es lo mismo que tú estás escribiendo en un momento. Escribe exactamente lo mismo en otro momento y el lector percibe diferencias. Entonces ahí sí que en la poesía tiene un 90% de improvisación, vamos a decirlo así. Pero en la narrativa, y que te cuenten lo que te cuenten, el 90% es planificación. Y luego dejamos un 10% para ir en el proceso de redacción añadiendo cosas que nos apetece. muy bien, Paco, pues oye, estupendo, interesantísimo, ¿eh? Muy bien, muy bien. Vamos a ir acabando la entrevista. Vas a sacar libro nuevo, ya lo has dicho, pero ¿en qué estás ahora mismo? ¿Y tal? ¿Estás en algún proceso creativo? ¿Estás escribiendo algo nuevo? No, necesito periodo. Como he dicho, va a salir la novela nueva, con lo cual está recientemente terminada, y yo hago como la tierra, que dicen que se pone en barbecho, para que la tierra Ah, sea productiva y no se vuelva estéril, necesita un tiempo de barbecho, ¿no? Pues yo también, yo también. Entonces ahora me dedico a leer, leo y releo. Sí que tengo un par de ideas en la cabeza, pero no dejan de ser ideas, no me he puesto a planificarlas todavía y tengo un par de ideas, pero ahí las dejo de momento. Afortunadamente esta que va a salir en octubre ya es la 7ª novela que tengo en el mercado, con lo cual yo creo que me puedo permitir sacar una novela pues cada 2, 3 años, que el público tiene contenido si quiere conocerme pues a través de... Ahora mismo lo único que hago es disfrutar de la lectura y cualquier día, si es verdad, Tony, que cualquier día pues me da el arrebato y cojo, hago así, aparto todo lo que tengo en la mesa y empiezo de nuevo. Porque no tengo ni fecha prevista de empezar, pero para lo bueno ni para lo malo. Es decir, puedo empezar mañana, o puedo empezar esta noche, o puedo empezar dentro de 6 meses. No tengo ninguna prisa. y escritos en cajones, estos que has empezado y los has dejado, que eso yo creo con todos los escritores que he hablado los tienen, escritos en cajones y tal, que han empezado y que ahí están durmiendo. ¿Alguno tienes? Sí, tengo dos novelas, ¿eh? No hablo de relatos ni a los hablo de 2 novelas que en manuscrito pueden tener aproximadamente unas 225 en manuscrito, ¿eh? Tamaño folio, para que nos entiendan los espectadores. Tienen 205, 250, que han sido proyectos que me han llevado 6 o 9 meses. Pero son novelas, no es que no la editorial no las quiera, porque afortunadamente pues, uno ya se ha hecho un nombre y no voy a decir que aceptan todo lo que le llevas, pero sí que es verdad que tienen mucho ganado. Pero es que son novelas que no estoy muy seguro, no estoy muy seguro yo de sacarlas. Una fue una novela, un proyecto que hice, os puedo decir de qué va si hay tiempo las Claro, dos, claro, claro. muy brevemente lo resumo. Uno era de política, uno era de política, y es de humor, me pasa como con Pensión Completa, es una comedia, porque yo cuando quiero de verdad quejarme de algo, los que me conocen saben que no tengo mala baba, eso que se dice, que tienen mala baba, mala leche, ¿no? Entonces yo cuando quiero de verdad lanzar un mensaje y que a la gente le cale, eh, utilizo el humor. Creo que es un recurso que a los españoles nos gusta mucho y el mensaje llega más que hacer una novela agria, oscura, sobre un tema más.
y una es de política, pero es que no estoy muy seguro de que yo lo que esté diciendo ahí, no sé yo si el público quiero de verdad que se lo tome en serio, que se lo tome en broma, que se lo tome en broma, no. Es una novela que la escribí, que en su momento estaba muy motivado, creo que es muy buena novela, pero sí es verdad que, no sé, inseguridades, Tony, los escritores, yo creo que cualquier artista, tú conoces mucho, tu trabajo conoces muchos escritores, sabes que una de nuestras mayores cualidades es la incertidumbre, ese miedo y esa inseguridad. Y la otra es un drama profundo sobre dos señoras de 60 años que por circunstancias de la vida se ven solas, sin dinero y sin pensión. Esa generación que podrían ser nuestras madres o nuestras tías, que por dedicarse a su casa y a sus hijos no han trabajado nunca y en un momento determinado de la vida se encuentran solas y, claro, sin ninguna experiencia profesional, sin estudios y sin nada de eso. Es una novela que hice, ya digo que es un drama, y como yo, es que no estoy yo muy seguro de querer sacar esa novela a la calle, ¿sabes? Entonces, pues ahí está. Esas serían las 2 obras que yo guardo en el cajón y, como ves, pues sigo trabajando y vamos, la de 5, se titula 5 euros, la que voy a publicar en octubre, que también trata un tema muy duro que es la ludopatía, la adicción al juego, pero lo hago como en pensión completa, lo hago a través del humor, ¿no? Y se titula 5 euros, y ya he puesto a dar primicias, te lo voy a decir, se titula 5 euros porque en un momento, fíjate si la vida de este hombre está vinculada al juego, que la novia y la madre deciden darle solo 5 euros para pasar el día, porque todo lo que coge acaba en las máquinas tragaperras. Y por eso decidí titularla 5 euros. Esa es de las novelas que estoy deseando que salga a la calle. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que trata una realidad social muy dura, pero creo que lo hago en un tono que no llega a ser una comedia, pero un tono sarcástico que el público va a disfrutar mucho de ella. Va a disfrutar mucho y a la vez pues va a calar el mensaje que quiero trasladar a esos lectores de decir, estamos normalizando el juego cuando es algo que no debería ser tan normal para nuestros hijos, para nuestros sobrinos y para ese tipo de cosas. Lo que hemos hablado antes, ¿no? Los mensajes en la literatura de evasión, que siempre... Efectivamente. Muy bien. Bueno, pues para acabar esta entrevista, que es muy entretenida, si haces el favor, ¿podías leernos el principio de la novela de Corazones Enterrados? Claro que sí, encantadísimo. Además, aunque la novela está ambientada en la época actual, la novela empieza en 1284. Es solamente el inicio, para poner en situación a los lectores, con mucho gusto. El fatigado cortejo, formado por 3 personas, llegó a la ciudad de las 7 puertas pasada la medianoche del 27 de julio de 1284. Un guardia les dio la voz de alto cuando se percató de su presencia próxima a la muralla. El mayor de los 3 hombres se acercó y le mostró la medalla que colgaba de su cuello y que lo identificaba como copero de su majestad el rey. El guardia se cuadró y franqueó el paso a los extraños visitantes, a la vez que le entregaba un hachón para que alumbrasen su camino. Los 3 hombres deambularon por las solitarias calles de Murcia hasta que llegaron a su destino. El copero del rey, llamado García Llufré, aporreó con fuerza la puerta de la capilla del Alcázar Mayor. Un anciano fraile le abrió al cabo de unos pocos minutos. El grito de los herrumbrosos goznes, rompió el silencio de aquella calurosa noche. Los viajeros, procedentes de Sevilla, se apartaron del cuello las camisolas y mostraron al fraile una letra X que llevaban grabada a fuego encima del pecho izquierdo. Pasaron dentro sin demora, ya que el fraile esperaba desde hacía semanas aquella visita, y se sentaron exhaustos en el último banco de la capilla. Uno de los hombres deshizo su impedimenta y sacó un bulto cuadrado envuelto en tela raída. Se lo entregó al copero ante la atenta mirada del fraile. El funcionario real deshizo el envoltorio y apareció el cofre, de 2 palmos de largo por 1 de alto, en el que un orfebre granadino había incrustado pequeñas piedras preciosas y fundido detalles en oro. El fraile dio un paso atrás y se persignó
frenéticamente ante aquella visión. Bueno. Y termina la producción de 1284 y ya arranca en la Murcia de ahora. Muy bien, muy bien. Bueno, pues Pero mira, es un indicativo de cómo va a transcurrir la novela. muy bien, muy bien. Y das señales que luego salen, ¿no? Y tal. Efectivamente. Amigo. Bueno, pues un placer de verdad haberte tenido aquí a estas horas, haberte sacado del trabajo que sé que has venido y tal con un poco de prisa. Un placer tenerte aquí en nuestra casa, en tu casa, en el canal YouTube de la Biblioteca de San Javier, y espero que la gente que nos ha oído le haya sentado muy bien el aperitivo, conociendo a Paco Rabadán, escuchándole con un discurso muy, muy inteligente para los que escribimos y para los que leemos. Así que un placer, Paco, y hasta siempre. Pues subrayo de nuevo el agradecimiento y las felicitaciones por esta iniciativa. Y que celebremos el Día del Libro durante todo el año, abril, mayo, junio y sucesivamente. Un placer a vuestra disposición. Muy bien, esta es tu casa. Chao. Bueno, Paco, descanse. ¿Bien? Sí, sí, bien. Esta hora ya lo corto, lo grabo. Se ha oído un poco a lata a veces, no sé por qué, pero a ver si editándolo y tal lo puedo hacer bien. El contenido, que es lo que importa, muy, muy interesante. Muchísimas gracias, Tony. Muchísimas gracias. A ver si nos viéramos en alguna ocasión, que seguro que sí, que el destino nos junta, y un placer tenerte, ¿vale? Pues siempre que necesite algo mío, ya sabes que aquí en Alcantarilla tienes un amigo. Muy bien, gracias, Paco. Chao. Chao.